Los cangrejos de río. Para los amantes de los cangrejos saben que estos en particular tienen un sabor excepcional. Y Adela, su vendedora, se pone a vender sobre la calle que conduce de Sonsonate a San Salvador, a la entrada del desvío de Caluco. Y el día de hoy conoceremos la historia de Adela, la vendedora de cangrejos. Acompáñenos. Soy youtubero salvadoreño, siempre voy a dar lo mejor de mí. El Salvador. Cangrejitos. ¿De qué tipo de cangrejos son, doña? Este es cangrejo de río. Cangrejo de río. Cangrejo de río. Este es el famoso de agua dulce. De agua dulce, que dicen que le da más sabor a la sopa, ¿verdad? Así es, lo puede comer en sopa, lo puede disfrutar en aguaste, en tomatado, en crema, De todo un poco. de todo un poco. Es el mejor que hay. El mejor. Dicen que no se compara con el de mar, ¿verdad? Que es más rico. Es diferente, por eso le nombra agua dulce, porque hay una diferencia. Lo puede comer, como le digo, en sopa, en aguaste, en tomate, en crema. De todas formas me queda bueno. De todas formas usted lo puede comer, que le queda riquísimo. ¿Y con quién tenemos el gusto? Con Adela García. Adela. Oye, ahora sí vamos a poder decir, me lo dijo Adela. Ya he oído esa canción, ¿sí? Sí, ya la he escuchado. Está bien. Vaya a ver. ¿Quiero ver? Vaya a ver. De trabajo. ¿Y qué pasó? ¿Vendió? Sí. Gracias a Dios, ¿verdad? Yo creo que ya está. Yo tengo. Ve ahí va, ve. Hoy se ha tenido bendición, doña Adela, fíjate, porque No, ya varios carros yo se creo han que es parado. mi efecto. Acuérdate que donde yo llego se llena. Se vende, cabal. Así que invite a Diego, por favor, porque si Diego llega, se vende. Miren, ahí tenemos a doña Adela, una salvadoreña emprendedora, vendiéndolo. Nosotros queriendo saber cuánto vale. Sí, a preguntarle yo cuándo. Ay, no podemos, pero nos alegra, ¿verdad? Que Lo bueno tenga que mucha por bendición. cangrejos no me aflijo porque todavía aquí hay Ya le bastante. vi que tiene ahí Y bastante. se están moviendo, eso quiere decir que están frescos, están fresco, vivos. cabal, así que Mira. miren, acá tenemos ahí a doña Adela, vea que ya vamos a seguir indagando desde qué hora vende ella, cómo hace para conseguirlo. Ahí viene. Quédense con nosotros. ¡Uy, chica, doña Adela! De comprar. Le venimos a hacer suerte, ¿verdad? Que le hemos ayudado a que venda. Sí, ¿Qué tal había estado la venta? gracias a Dios, pues la venta, gracias a Dios, en la tarde un poquito movidito, ¿verdad? Un poquito movidito. Sí, un poquito movidito es cuando ya las personas ya vienen de trabajar, pues Sí. aprovechan a pasar a Mire, comprar. ¿a cuánto tiene cada uno? La ensarta de esta es a $8. $8. $8, la media docena. La ensarta le trae 6. 6 de estos cangrejos. Sí, 6. Sí, le traen 6. ¿Y eso cómo así Fíjese de que no, estos son unos muchachos que ellos, ese es el trabajo de ellos. Yo me gano la vida viniéndolos a vender, ¿verdad? Usted sabe que hay que rebuscarse para ganar. ¿Cuánto usted le gana a una insarta? Pues fíjese que de esto depende como, así es lo que uno vende. Así es lo que se vende, así es lo que uno se gana. No, pero a usted le venden la insarta y A mí me lo mandan, a mí me Se la mandan a dan. vender. Sí, Ajá, a mí me ok. la dan, así es lo que venda, así le dan? así me dan. Ah, Pero en ok. un día más o menos movido, ¿cuánto? Bueno, un día movidito, se gana sus $15, se lo gana. Pero un día así que no. Cuando ya está muy calmada la venta, a veces se gana $10. Pero como usted sabe que uno tiene que echarle ganas, vea, porque Sí. hay que salir adelante. Pero ¿desde qué horas está usted aquí vendiendo? Yo aquí me encuentro siempre desde las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana. ¿Hasta qué horas más o menos deja de vender? A las 5. Porque el último pick pasa a 5:15. Se aprovecha con las personas que vienen. Sí, más que todo se aprovecha con los turistas que entran con eso, sí, con ellos aprovechando. Cangrejos, cangrejos.
Ellos aprovechando. Ahí va, ahí va. Cangrejitos. ¿Será? No. No la quieren ahora, o sea, prácticamente una jornada. Y cuéntame, ¿descansa algún día o viene usted de lunes a domingo a vender aquí? Cuando tenemos venta, venimos de lunes a domingo, o sea, toda la semana. Porque el día de venta es más, bueno, sábado y domingo, ¿verdad? Entonces son los días que nosotros aprovechamos. Y aprovecho. Cuando no hay venta, porque ahorita los ríos se ponen muy sucios, entonces ya cuesta más para agarrar el cangrejo, ¿verdad? No se ve. O sea, que se haya más en verano. En verano es un poco más fácil porque el agua está muy limpia, o sea, bien clarita el agua, se ve mejor, pero en este tiempo cuesta más, sí. Y cuando no hay venta, ¿cómo hace? No vengo, No viene. no, cuando No se dedica a otra cosa. fíjese de que ahorita no me dedico a cuidar a mi esposo porque él está enfermo, tiene problemas de insuficiencia renal. Ajá, entonces por eso es que yo me rebusco. Él está en la casa haciendo otras cositas, ¿verdad? Entonces cuando no vengo, pues hay que hacer las cosas del hogar también. Ok, compré. Y vive lejos de acá, ¿verdad que ese es el de Pío Caluco? Ese es el de pie de calor. Sí, a ver que estamos cabal aquí. Aquí no hay pierde. Usted si quiere buscar a la niña Adela, Tiene que Aquí venir. en el del Pillo de Caluco. Siempre se viene acá. Siempre. Aquí solamente aquí me encuentran siempre. a menos que A pase menos algo que extraordinario. no, sí, o que me toca ir al hospital con mi esposo. Cuando me voy para el hospital con él, pues, Mire, ¿y a qué hospital lo lleva usted? al hospital Rosales. ¿Y a qué hora se tiene que levantar para salir de acá para llevar a su esposo? A las 3:30. A las 3:30 de la mañana tiene que irse con él. Sí, porque nos cobran $50 el transporte para allá. Ah, ok. Y entonces él llega a hacerse diálisis. No, bendito Dios, ahorita todavía no le han hecho diálisis. Todavía no. Todavía no. Pero vamos a exámenes y luego nos toca ir a las consultas. Es que por ese motivo es que me rebusco yo porque hoy ya no puede ir. Ya no puede él, No, cabal, hoy le él- toca a usted como una Bueno. buena compañera, digamos. Sí, porque él tiene muchos años de que él estuvo vendiendo en este lugar. A la mayoría lo conocen, pero las enfermedades serán, ¿verdad? Cangrejo, Cangrejo. No nos quisiera. cangrejos del youtubero. Son a 10 pesos la guinda. No, ahí le va sacando la ganancia, mire. Yo le voy ganando también. Bueno, Va, buen va, vendedor. pues, cangrejos del youtubero. No me le he dado una sarta a él para que venda. Vaya. Cangrejos del youtubero, Ey, pero no sé, cuando venga carro, ¿por qué no viene? Va, solo es show, ¿verdad? Pero mira para que veas que pesa el saco. No, si pesa, mira. Pesan. Así la puedo tener. Vaya. Cangrejo. Cangrejos del youtubero. Cangrejos del youtubero. Ahí viene. Vaya. Vamos a ver, ahora sí. Primero Dios, ahí viene la bendición. Cuesta, va. ¿En qué cambio? Sí, cuesta. Mira, ya van como 4 carros, pero yo sé que si uno va prosperando, voy a sacar esos 2 pesos, ya sabes. Bueno, mientras Diego pues hace las ventas acá, nosotros podemos Dale, va, vea. Fíjate que ella me estaba comentando, y para todos los amigos que digan, no, pero yo antes en el de Pío de Caluco veía a otra persona vendiendo. Ella me cuenta que cuántos años vendió su esposo en este mismo 18 años. 18 años. Él Son vendió- 18 años, dice. Sí, Lo que vendió el esposo de, ¿cómo se llama su esposo? él se llama Tomás. Así lo conoce la gente. Sí, por Tomás. Como don Tomás. Todos le dicen el gordito del cangrejito. El gordito del Muy cangrejito. bien, el gordito del cangrejito, don Tomás Sí, Cornelio, lastimosamente si usted lo conoció, él está enfermito, pero acá está su esposa, en representación de él, que siempre mantiene la venta de cangrejos. Así que ella es doña Adela, le vamos a poner así cariñosamente la del cangrejito también, ¿verdad, doña Adela? Y que ella está acá vendiendo, ¿verdad?
tiempo viviste allá acá? De aquí para donde vivo, 3 kilómetros. 3 kilómetros. O sea que más o menos cuánto camina a diario para venir a vender acá. Pagamos mototaxi. Por la venta. Sí, ¿verdad? por la venta. Nos cobran $5 por venirnos a dejar. O sea que eso va sumado, digamos, al costo. Y bien, Diego, ay, es fácil, pero ella dice que paga $5 para que vengan a trabajar aquí todos los días y a traer también. Así que está bien difícil. No, y mira, por lo que llevo van como 4 carros. Tal vez, cangrejos, cangrejos. Ah, no quiero. Quiere, sí, No. quiere vaca. Quiere vaca, no Mira, yo cangrejo. le iba a cambiar una guinda por una vaca. Una vaca, Pero no quiso. no quiso. Es que mire, su vendedor se me duerme en los laureles, ¿verdad? Ay, Dios mío. No le vamos a poder pagar cabal el día. Bueno, pero como pueden ver, así cuesta bastante vender, ¿verdad? Y para ganarse la vida. Hay veces que se puede y hay veces que usted, pues hay veces no Hay vende veces que nada. no se vende, hay veces que no se vende, pero como dice la palabra del Señor, que tenemos que darle gracias a Él en todo. En el momento de la abundancia, en el momento de la escasez, hay que darle gracias a Él y estar seguros que tenemos a alguien que está a nuestro lado que nunca nos deja. Mire, Que y no por nos ejemplo, desampara. si por ejemplo, vea, para vender usted una cantidad más estimada, digamos por la comisión que le dan, ¿verdad? Para vender unos $20, ¿cuánto tiene que vender usted? ¿Cuánto tiempo? ¿Un día, 2 días? Para vender 20, para que le den una ganancia de unos unos $20. O sea, que le queden a Tiene que usted. ser, unas 20 ensartas para que den $20. ¿Y esas 20 ensartas? Sí, $1 por ensarta. Y digamos de esas 20 ensartas, ¿en cuántos días la logra vender? Cuando está bonito se vende en el día. Y cuando está malo, Cuando está malo, lo que se logran a vender a veces son 8 ensartas, 10 ensartas, así. Sí. interesante, Vadina. Imagínate, no, la verdad es que mira, desde el que saca el cangrejo hasta ella que lo comercializa, pues es un trabajo duro. Es un trabajo No duro. es fácil sacar cangrejo y mucho menos cocido. Y no es fácil venderlo, Diego ya lo está comprobando que no es fácil vender un cangrejo, aunque usted vea que... Y lo otro, mira, aquí uno se arriesga a que, digamos, si viene un loco y medio se está por aquí, Se lo pasen llevando, cabal. Cabal, si se lo pasa, o sea, el riesgo es bastante. Así que, mire, le voy a contar que nosotros tenemos un jefe que le dicen un tal mate chucho. Que él es amante, pero así como no tiene idea, amante de los cangrejos de río. ¿Sí o no? Sí. Pero amante de los cangrejos de río. Entonces nosotros vimos los cangrejos y dijimos, oye, ¿cuánto chile verde vamos a llevarle el cangrejo a le vamos a ir a comprarle una ensarta de cangrejo para que Jason los haga entomatados. Vaya, gracias. Vaya, así que le vamos a llevar, Jason, si ves este video, te llevamos una ensarta para allá. Aunque ya cuando haya publicado ya se los ha echado en sopa. Ya se los ha de haber comido. esta quiero yo. Esta quiero. Es ensarta, ¿verdad? Miren, ve. 10 pesos. Aquí están los de Jason, ve. Ya, ¿Ve? ya es mi primer cliente. 10 pesos. ¡Ah! ¿Qué onda? Mira. Ey, qué... No sé por qué me estoy sintiendo algo estafada. No, sí, es que está caro. Mire, ve, me mordió a mí, ve. Dios. Sí. No le duele aquí de tanto tener. No, y el sol está fuerte. Eso que siente caro, pues es para comprar un poquito de quemadín, ¿verdad? Y echarse uno. Porque la verdad que hay que aguantar sol y está difícil vender. Si ahí donde me ve el muchacho era Chelito, pero así ha terminado por eso. Vaya, pero no hagamos la de los panes, pues. Ahí está, ahí está. No me lo voy a comer yo. Cangrejos, cangrejos. ¡Cangrejos! Vaya, pagale ahí los cangrejos, dale. Ya sacado, amor. 2 guindas por $20. Ya no tiene que ir a En promoción ya, ¿ves? téngame Mire, Aquí, vaya, si mira, me vamos a da poner 6 los pesos cangrejos. más, le doy la segunda guinda, va. Por 6 pesos Sí, más. O sea, 10 más los 6 y el 16 si se lleva 2 guindas, ¿va? Qué ofertón decirle, va. Está bueno. Está bien. Sí. Está bien, ella duró. Yo siento que ella me durmió este pendejo. Me convenció. Ya me convenció.
Bueno, en todo lo que la Dina se saca ahí el asunto, vemos a Diego. Diego, a vos vendiendo te tengo, no te hagas el de los panes. ¿No te va a pagar a vos? Vaya señores, no me voy a comer hoy. Así te quería ver, Esperancito. Cangrejos. Con sabor a mí, decirles. Come pan de chucho. Sí, es cierto, es cierto. Va. No quieren, mira, No, qué no, barbaridad. es que mire, le corre la clientela de muchacho, ¿verdad? No, pero después van a venir más. Vaya, vaya. Después van a venir, ustedes me van a traer, que van a venir más clientes que vayan a venir. Vaya, Dina, pagale por estos muchachones que tenemos acá. Doña Adela. Doña Adela. Ey, pero ella le puedo decir Adel, ¿verdad? Sí. Para las pupusas. Hay pupusas de cangrejo. Hay pupusas de cangrejo. Sí, y deme alguna receta, sí, que yo no sé mucho de eso. ¿Cómo me dice usted que lo haga? No puede ser en tomatadito. ¿Cuál es el primer producto? Yo no sé. Solo los tiene, vaya, porque como el cangrejito muerde muy duro, ¿verdad? Entonces usted lo que tiene que hacer para que no la muerdan, póngalo en el congelador un momentito, para que se mueran. Luego ya cuando ellos están muertos, usted los suelta uno por uno y los lava bien con un cepillito de dientes. Y ya lavaditos, se los pone a sofreír, se los quiere entomataditos. Así con ajitos, Ajo, cebollita, cilantro, chilito verde, Está bien. súper delicioso. ¿Y cómo sé cuando ya está el cangrejo cocinado? ¿De agua? No. Si usted lo va a hacer en sopa, sí, pero si lo va a hacer entomatado, no. Solo el solito va soltando solo la el sopita. solito, solamente lo sofríe con ajitos, cebollita, chile, cilantro y luego después lo tapa. Como a los 10 minutos él ya está, porque como... Mire, y WhatsApp no tiene usted para hacerle una videollamada cuando lo esté haciendo. Para que me vaya indicando cómo lo hago. La receta, dice. Yo no tengo. Y mira, ya cuando- ¿Tiene número para hablarle que me vaya indicando cómo hacer? por si yo quiero cangrejo y quiero apartar unos cuantos. Ajá, Y llamarle. y para hacerlos en el western igual, así como... Es igual, lo sofríe, sofridito siempre con todo lo que le va a mezclar y el ajo que solo se deshace bien. No hay tan Siempre le pongo el de chile, cilantro, cebolla. Si usted quiere, sí. Ahí al gusto suyo. Vaya, entonces miren, ya vamos a ver si doña Adela nos da para algún pedido, alguna receta su número, ¿verdad? Vaya. Vaya, usted la pongo en los 7. Ajá, 7, ajá. Me va a dar la bendición usted. Sí, el 7 le va a poner. Te va a dar la bendición, mira. Qué barbaridad. Así que bueno, miren, como usted me está dando la bendición de a mí, vamos a hacer un trato usted y yo. Bueno. No sé si le parece. Vaya, está bien. Fíjense que nosotros como youtuberos salvadoreños nos encanta apoyar a los emprendedores, ¿verdad? Personas como usted que pues no es fácil, miren, ya es bastante horas de la tarde. Ella está aquí aún vendiendo. Hoy es un día viernes, me imagino que es un día más o menos bueno porque viene gente un poco al centro, ¿verdad? De acá de Caluco. Pero aún así ella tiene bastante ahí en sartas de cangrejo aún por vender, ¿verdad? Así que gracias a una familia de Maryland yo le voy a devolver a usted este vuelto por eso. Y eso es suyo. Señor Jesús me lo bendiga en gran manera. Las bendiciones se las deseo a ustedes también. Señor Jesús de lo alto me les derrame bendición y me lo guarde a donde quiera que ustedes se encuentren. Sí, esto es gracias, doña Adela, a la familia López de Maryland. Vaya, entonces bendiciones a ellos también, de donde quiera que estén, que el Señor de lo alto derrame muchas bendiciones y los guarde a donde quiera que se encuentren. Y esto que me han dado a mí es una gran bendición y ese lo va a multiplicar lo más que pueda y a ustedes igual. Les Esperamos deseo bendición de lo alto a ustedes, que el Señor Jesús siempre los tenga con vida, los guarde donde quiera que ustedes anden también. le agradecemos mucho y verdad, y pues como nosotros vamos bien lejos, fíjese, pero bien lejos de verdad, así que le vamos a devolver también la exacto el dinerito a usted, y otro día que pasemos con gusto los vamos a llevar porque para que Jason nos... Ese es para que le quede la bendición completa. Vaya, que el Señor Jesús me lo bendiga a ustedes también, porque esta bendición no me la Para que vean que yo vendo. ¡Ah!
Vos callate que no vendiste nada, basura. ¿Cómo no? ¿Qué vendiste? Dos pares de cangrejos, dos insertas le estaba dando. No, Por 16, ¿ves? vos no molestes, de soltame, ya me dio cólera. ¿Vendí o no vendí? ¿Cómo no? Pero bueno, miren, nosotros somos esto de todo corazón, que esto pues le sirva y para su esposo que está enfermito, pues que sea de bendición para su hogar. Ay, Dios les pague. Bendiciones de lo alto, como les repito a ustedes también. Gracias a usted y nosotros nos despedimos también de ustedes, amigos de este video reportaje, esperando que este contador le pase a comprarle cangrejos a Doña Adela. Sí, venga a comprarle cangrejos. Que le traiga uno, dice. Yo le estoy traduciendo porque no me escucha hasta acá. Ahí si viene a comprar me avisan para venirme y yo poderle vender, ¿verdad? Mire, a este no lo compren porque es bien carero. No, es que yo tengo que pagarle a ella también lo del cangrejo y tengo que ganar yo. Y el pasaje hasta acá no está barato. Hay que cubrir todos esos costos. Ya lo saben, síganos en nuestras redes sociales que organizamos todo. Aparecemos como el vendedor de cangrejos, aparecemos como youtubero salvadoreño de Facebook, Instagram y TikTok. Nos pueden seguir y activar la campanita, por favor. Así que bueno, nosotros nos vamos viendo en el próximo ¡Video reportaje! Que Dios me lo bendiga. ¡Youtubero salvadoreño! ¡Dios!